Día cuarto. San Francisco cae preso. En enero de 1200, estalla la guerra con Perusa. El pretexto es la demolición del castillo de Sasso Rosso a las puertas de Asís. Su dueño, gran y poderoso señor, se había refugiado en Perusa ante la amenaza de los habitantes de Asís, uniéndose así a los nobles que le habían precedido cuando la toma de Roca. En Asís, todas las campanas de la ciudad tocaron a rebato, y el ejército se reunió delante de la catedral. Entre los caballeros se encontraba, por supuesto, nuestro héroe, fastosamente equipado por su padre, que quería verlo entre los señores. Después de la excitación del descenso hacia la llanura, el ejército tardó más de 2 horas en llegar a las orillas del Tíber, frontera de las 2 comunas, y tomó posición en la pendiente de Collestrada, junto al hospital de los leprosos. El ejército de Asís huyó en desbandada ante el enemigo, que lo persiguió por el valle y por los bosques más arriba de Collestrada hasta la caída del día, haciéndoles añico. Se encarnizó con los fugitivos. Soldados y arqueros fueron degollados, pero los caballeros fueron hechos prisioneros. Poseer un caballo suponía en efecto algo costoso, que podía pagarse un rescate. Según los relatos de la época, el río desbordaba sangre, pero había montones de cadáveres en el agua. Por una de esas coincidencias que ocasiona la suerte, la batalla se desarrolló en un terreno que el padre de Francisco había adquirido, y es más que probable que el joven matase soldados de Perusa. Era de noche, cuando emprendió con sus compañeros de infortunio el camino hacia las prisiones de Perusa. Sus habitantes no aprovecharon esta ventaja para apoderarse de la ciudad enemiga, porque las murallas elevadas por su rival hacían su toma arriesgada. Desde Asís, al no ver regresar sino alguno de sus hijos, subió hasta el cielo vespertino un lamento cuyo recuerdo no se ha olvidado jamás. Prisionero con muchos otros, todos señores menos él, le habían tomado por un noble porque iba a caballo y tenía exquisitos modales. Nobles o no, bajo el griterío de la masa, fueron cargados de cadena, luego empujados a un calabozo subterráneo. Allí pudieron reconocerse a la lúgubre luz de un farol. Encadenan los aristócratas de Asís. La vida tiene esas ironías que producen escalofríos. Querían estar entre los señores, pues ya lo estaba, pero ¿por cuánto tiempo? Las primeras horas debieron ser atroces para esos aristócratas arrojados como una banda de criminales, tiritando de frío después del ardor del combate entre esas murallas siniestras. Lo más duro de todo, la insoportable herida del orgullo. Habían sido vencidos. Podrían escucharse las vociferaciones y los gritos de rabia. Solo Francisco no se lamentaba. Se les había encerrado en las profundidades de una de las torres que formaba parte de las defensas de la ciudad. Como cabía prever, Francisco cayó enfermo. El frío húmedo daba cuenta de los más robustos. Francisco, cuya salud siempre había sido frágil, no resistió y se vieron afectados sus pulmones. Llevaba ya 1 año de encarcelamiento. La juventud transcurría, pero las cárceles de Perusa no se abrían. Entonces, una organización caritativa que se ocupaba de los presos enfermos consiguió que Francisco fuera liberado, previo pago de rescate. Su padre hizo lo necesario una vez más, y Francisco volvió a Asís. Tenía 22 años. Después de la pesadilla de la cárcel, la vuelta al hogar debió de parecerle a Francisco muy dulce y reconfortante el afecto en el que lo envolvió su madre. Pero ¿qué podía hacer con esa libertad? Estaba enfermo, muy enfermo, tuberculoso después de esos meses de cautiverio, y además el recuerdo de los que había dejado en prisión le acosaba sin cesar, como el de los amigos muertos en la carnicería de Collestrada. Las negociaciones de paz comenzaban, se decía, pero no devolvían la vida de los ausentes. Francisco, convaleciente, demandaba todavía los cuidados que se le prodigaban, su madre por amor, su padre por motivos probablemente menos nobles. En su cabeza llena de cálculos, el porvenir del negocio dependía de la salud de su hijo mayor. Había gastado una fuerte suma para sacarlo de la cárcel y quería poner a cualquier precio en pie al Calavera, porque era así como aún lo veía. Ángelo era todavía demasiado joven. Con el nuevo rumbo que tomaban los acontecimientos, Francisco se hacía cada vez más importante. Había un puesto que ocupar.
ya fuera en el mundo de los negocios, ya en el mundo de los señores, ahí donde los sueños del padre coincidían extrañamente con los del hijo. Pero también Bernardone quería tiernamente a ese extraño ser que había traído al mundo.